Ya estamos dispuestos aquí en Sabiduría para el Corazón para seguir estudiando este libro tan pero tan maravilloso como es Romanos, y estamos en el capítulo 3. Hoy vamos a ver versículos 3 al 9. ¿Tiene su Biblia? Ya prepárese allí. Romanos capítulo 3, versículos 3 al 9. Vamos a ver el mensaje denominado Pecados en el nombre de Dios. Como introducción, déjeme contarle que Haddon Robinson escribió acerca del reloj más compuesto y complicado en el mundo. Se trata del reloj de la Torre de la Legislatura de Copenhague. La construcción del mismo duró más de 40 años y costó más de $1 millón. El reloj tiene 10 caras y 15.000 partes. Computa la hora, los días de la semana, meses y años y los movimientos de los planetas. Algunas partes del reloj que siguen el movimiento de planetas no se moverán sino hasta dentro de unos 50 años. Lo intrigante, según Robinson, es que el reloj, más allá de todo eso, no es exacto. Al igual que todos los relojes hechos por manos humanas, este valioso reloj de Copenhague debe ser ajustado por el reloj más preciso que la humanidad conoce, el universo mismo. El reloj astronómico, hecho por las manos de Dios, con sus miles de millones de partes en movimiento, desde átomos hasta estrellas, guarda el tiempo más preciso y jamás ha retrasado ni un quinto de segundo. Los movimientos del universo son tan confiables que todo el tiempo en la Tierra puede medirse por él. El mundo creado por Dios es el estándar de tiempo. De la misma manera, la palabra inspirada de Dios es el estándar de vida. Lo bueno y lo malo puede medirse en cualquier siglo con el estándar de la sagrada palabra de Dios. La vida en sí misma puede ser medida por el canon, o sea, la vara de medir de la Sagrada Escritura. El apóstol Pablo le declaró a la nación judía en Romanos capítulo 3, versículos 1 y 2, que el privilegio más grande que tenían era el haber recibido la palabra de Dios. Sin embargo, Pablo ha explicado en los versículos anteriores que si bien la nación de Israel recibió los oráculos de Dios, no estaban exentos de obedecerlos y seguirlos. Si bien eran hijos de Abraham, no estaban exentos de la paga y la penalidad de la ley. Me gusta la manera en que un comentarista ilustra este punto. Él cuenta la historia de un joven de 21 años, hijo de un embajador europeo en los Estados Unidos. El joven estaba una y otra vez en problemas con la ley. En una ocasión, atropelló y mató a una joven con su auto. Recibió cargos por homicidio culposo, pero una vez que demostró sus credenciales diplomáticas, las cuales le dan inmunidad, los cargos desaparecieron. En un periodo de 2 años, este joven fue arrestado unas 4 veces, pero cada vez que era arrestado, declaraba su inmunidad diplomática y quedaba libre. Como el padre de ese joven era un embajador, él no podía ser enjuiciado por sus ofensas en los Estados Unidos. Pablo ha estado dando el veredicto de culpables a los que asumían que, al final, estaban protegidos por virtud de quien era su padre, Abraham. Ellos eran hijos de Abraham, hijos del pacto, por ende, inclusive si eran culpables de pecado, podían reclamar inmunidad espiritual y los cargos se dejarían de lado. El apóstol Pablo entrega las estremecedoras noticias que el hombre moral, el hombre inmoral, el hombre religioso, reflejado en la vida del judío fiel, todos eran culpables por igual. No importa quién era su padre, era una cuestión personal del corazón y todos tienen un corazón culpable. Pablo eventualmente va a resumir su veredicto declarando lo siguiente en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Pablo no ha llegado a esto aún, y nosotros tampoco. Así que vamos a ver 3 objeciones al Evangelio. En los versículos 3 al 9 de Romanos capítulo 3, el apóstol anticipa y expresa 3 objeciones al Evangelio que son muy interesantes y las pone como preguntas.
Permítame darle las preguntas primero y después vamos a mirar los versículos. Dice, si Dios va a juzgar al judío, ¿quiere esto decir que Él no está guardando su pacto con ellos y de esta manera rompiendo su promesa? Ahí está la primera. La primera pregunta es, si Dios va a juzgar a los judíos, ¿significa eso que Él no está guardando su pacto con ellos y no cumpliendo así su palabra? Fíjese en Romanos capítulo 3, versículo 3. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Uno puede ponerlo en otras palabras, explayarse dentro de ese contexto y decir, ¿qué se está diciendo? Si algunos judíos son infieles a sus creencias, ¿su infidelidad los dejará fuera del pacto de Dios con ellos? Dicho de otra manera, si Dios nos juzga, entonces es infiel a sus promesas. Él debe haber mentido al decir, son mi pueblo, al cual no abandonaré. Esa es una buena pregunta, ¿no lo cree? ¿Borró Dios el pacto con Israel porque ellos no creyeron en Cristo como el Mesías? ¿Restaurará Dios al trono de David y la tierra a los judíos y establecerá su reino en la tierra como prometió por medio de sus profetas? ¿Se hará realidad la promesa de Zacarías capítulo 12, versículo 10? Allí Zacarías profetizó que un día Dios derramará sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quienes traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. Esto aún no ha sucedido y no puede sucederle a la iglesia tampoco. Nosotros no somos la casa de David y no vivimos en Jerusalén. Entonces, el judío le está preguntando a Pablo, si vamos a ser juzgados por Dios, entonces, ¿Dios no debe estar guardando su palabra? ¿Qué pasó con la promesa de Zacarías y el pacto de Dios con nosotros? Permítame hacer una pausa y decir un par de cosas al respecto. Vamos a tratar con esto un poco más en detalle cuando lleguemos a Romanos capítulo 11, donde Pablo comienza el versículo 1 con la siguiente pregunta. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Usted se preguntará, ¿son todos los judíos salvos? ¿El judío necesita ser salvo por medio de la fe en Cristo? ¿O el pacto que tiene con Dios los deja sin necesidad de Cristo? Esa es la confusión revelada en Romanos capítulo 3, versículo 3. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, dijo anteriormente en el capítulo 2 que el judío no iba al cielo por el simple hecho de ser descendiente de Abraham. La descendencia terrenal nada tenía que ver con su hogar celestial. Entonces la pregunta inicial permanecería presente. Si el judío puede irse al infierno al igual que el gentil, entonces, ¿está Dios descartando su promesa futura de restaurar a Israel? Permítame responderle diciendo en primer lugar que tenemos que tener en cuenta la diferencia entre la salvación futura como nación de Israel y la salvación actual del individuo judío. La salvación nacional de Israel en el futuro es diferente a la salvación presente de una persona judía. Mientras Dios en otro periodo de tiempo va a restaurar Israel a su tierra, trono y reino, la salvación personal para cada judío en este periodo o dispensación requiere fe en Cristo. Espero que esto quede bien claro. El judío se salva de la misma manera que el gentil se salva, por medio de la fe en Cristo. Ese es el punto de Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 9. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Luego fíjese en los versículos 21 al 22 de Romanos capítulo 3. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él,
porque no hay diferencia. ¿Qué quiere decir con no hay diferencia? Quiere decir que no hay un plan de salvación para el judío y otro para el gentil. O sea, no hay diferencia. Continuemos con el versículo 23 y luego el 24, y ambos dirigidos a los judíos y gentiles. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hasta ahí la porción de la palabra. Mientras Dios ha dejado de lado temporalmente la restauración de Israel y el cumplimiento literal de su pacto con David, Él restablecerá ese trono en el futuro. Acuérdese, comenzará en el periodo de la tribulación, cuando Israel sea revivida y restaurada como nación según el libro de Apocalipsis. Ahora, si bien el pacto con David es dejado de lado y no hay un trono en Jerusalén, ese pacto no ha sido abandonado. La promesa de Zacarías y otros profetas se va a cumplir tal como Dios lo prometió. Acuérdese de eso. ¿Por qué es esto importante? ¿A quién le importa si algún pacto con David acerca de un trono en Jerusalén se hace realidad? Eso tiene siglos pasado de moda. Yo quiero algo más actual. Quiero saber más acerca de la vida cristiana aquí y ahora. Me gustaría que usted predicara sermones prácticos como cómo ganar más dinero o cómo hacer que mi marido saque la basura. Pero esto es muy importante. Y si Pablo se tropieza aquí y dice: esa es una pregunta muy difícil, tal vez Dios no guarde su promesa con Israel. Mi amigo, si Dios no mantiene su pacto con Israel, ¿qué seguridad tiene usted de que Él no vaya a descartar su pacto por medio de Cristo con usted? ¿Pensó eso? Ese es el motivo por el cual esto es muy, pero muy importante. ¿Cómo sabe que Dios un día no va a decir: muy bien, la verdad que me cansé de ustedes, voy a cambiar las reglas, voy a comenzar un nuevo plan y ustedes no están incluidos? ¿Cómo sabe eso? ¿Alguna vez jugó un juego, tal vez cuando era chico, y alguno que estaban jugando con usted inventó las reglas y luego las cambió? Y luego, cuando usted se quejó, le respondieron: yo hice las reglas, así que puedo cambiarlas cuando quiera. ¿Cuántas mujeres piensan que sus maridos hacen eso? ¿Cuántos de ustedes piensan que sus esposas hacen esto también? Eso es lo que Dios hizo. Eso es lo que el judío en el siglo I quería saber. ¿Cambió Dios las reglas? Y yo quiero saber si Dios en este siglo va a cambiar las reglas. ¿Sabe? Una de las maneras que uno sabe que Dios no va a descartarlo al final es porque Él no va a descartar a Israel. Esto es muy importante. Uno de los grandes pasajes de seguridad eterna se encuentra en el Antiguo Testamento. ¿Cómo puede ser que esté en el Antiguo Testamento? Porque la seguridad eterna, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, depende en su totalidad de Dios guardando su palabra. Fíjese conmigo en el Salmo 89. David está escribiendo en angustia, comenzando con el versículo 38, acerca del hecho de que el trono está desolado, sin corona, y la ciudad de Jerusalén destruida. Él dice en el versículo 46, ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Más allá del juicio temporal de Dios, fíjese en los versículos 30 al 37. Dice: si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Hasta ahí la porción que estamos leyendo. Dicho de otra manera,
tal como el movimiento del Sol, la Luna y los planetas, son tan precisos que uno hasta puede calibrar relojes siguiéndolos, de la misma manera, la promesa de Dios es tan inmutable que uno puede confiar su destino eterno en ella. Hasta cuando uno le falla, cuando uno peca contra Él, si usted recibió a Cristo como su Salvador, no hay nada que pueda hacer que impida que Dios cumpla sus promesas. ¿Va a romper Dios su promesa? Fíjese que Pablo responde en Romanos capítulo 3, versículo 4, en su primera parte. Dice, de ninguna manera. Uno lo puede traducir como, es imposible. Eso nunca, nunca, nunca va a suceder. Ahora fíjese lo que dice Pablo en el versículo 4b. Dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. En otras palabras, si toda la humanidad se juntara y decidiera que Dios está mintiendo, esto solo revelaría que toda la humanidad es la que está mintiendo. Ya que Dios no puede contradecir su santidad, Dios no puede decir una mentira. Ahora, este es el punto de la primer pregunta que se le hace a Pablo y su primera respuesta. La infidelidad del judío y del gentil demuestra la fidelidad de Dios. ¿Sabe qué revela su infidelidad acerca de Dios? Que Él es fiel con usted. ¿Sabe lo que su inconsistencia en amar y tener una pasión por Dios revela acerca de Dios? Que Él es consistente en su amor para con usted. ¿Sabe lo que su pecado revela acerca de Dios? Que Él es santo. ¿Sabe lo que su injusticia revela acerca de Dios? Que Él es justo. Si la desobediencia de los judíos revela la fidelidad de Dios, ¿por qué juzga Él a los que revelan su fidelidad? Eso nos lleva a la próxima objeción que Pablo anticipa en el versículo 5. Dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Dicho de otra manera, si la desobediencia del judío revela la fidelidad de Dios, ¿por qué debería Dios juzgar a aquellos que dejan ver su fidelidad? ¿Se da cuenta? Es como un razonamiento. Pablo continúa diciendo en el versículo 5b, hablo como hombre. O sea, estoy hablando desde el punto de vista de su argumento, de la manera más sencilla. Pero continuando en el versículo 6 dice, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Todo judío creía que Dios juzgaría al mundo. Pablo dice, si uno dice que el pecado revela la perfección de Dios y que cada judío debe quedar libre, entonces Dios tendría que dejar libre a cada pecador del mundo. ¿No es así? Pero como Dios no haría eso con el mundo, y los judíos bien sabían esto, ellos tampoco tendrían escapatoria. Pero esto nos llevaba a la tercera objeción, que es, como pecar hace que la gloria de Dios sea más aparente, ¿por qué no pecar más? Pablo aquí encuentra otro argumento, uno que está lleno de maldad. Fíjese en el versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Dicho de otra manera, como pecar hace que la gloria de Dios sea más evidente, ¿por qué no pecar más? Si el pecado resalta la gracia de Dios, entonces vivamos en el pecado. Si pecar le da a Dios la posibilidad de revelar su gloria y gracia para perdonarnos, démosle todas las oportunidades que tengamos. Eso es lo que estaban diciendo. Pablo fue acusado de enseñar esto, ya que la gente malinterpretó su mensaje de la gracia de Dios y la salvación por la fe, independiente de las buenas obras. Fíjese en el versículo 8a. Dice, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? En otras palabras, si Dios puede tomar nuestro pecado y sacar bien del mal,
Entonces, démosle todo el mal que podamos para que Él pueda demostrar sus propósitos soberanos. ¿Entiende el concepto allí? ¿No sería necio el hacer el mal para poder experimentar algo bueno? Imagínese si su esposa le dice, cuando usted llega a casa, ¿qué hiciste hoy? Y usted le responde, bueno, hice algo horrible. Asesiné a mi jefe, pero mientras venía para casa pedí perdón y ahora sé que Dios me perdonó. Me siento tan bien. Esto es lo que están diciendo. Permítame ilustrar esta lógica de una manera aún más tonta. ¿Se imagina a alguien a la mesa comiendo, comiendo y comiendo, llenándose hasta más no poder? Finalmente, usted se acerca a esta persona y le pregunta, ¿por qué se está haciendo esto a usted mismo? Porque me encanta el alivio que me da el jarabe digestivo. Me siento tan bien cuando lo tomo. ¿Se imagina engriparse a propósito con dolores de cabeza y fiebre? ¿Para qué? Porque usted dirá, el remedio es tan bueno que quiero enfermarme de nuevo para poder experimentar la cura. Uno no hace algo malo para tener un resultado bueno, para que algo bueno resulte de ello. Tal vez haya escuchado de cuán malo era John Newton. Él era el capitán de un barco y su tripulación no lo soportaba por su carácter y porque estaba aferrado al alcohol. Un día, en su estupor, se cayó por la borda. La tripulación le arrojó un arpón para ballenas, el cual impactó su cuerpo a la altura de su cadera y así lo metieron nuevamente en la embarcación. Lo subieron como a una ballena. Luego, él aceptó a Cristo y eventualmente escribió himnos para la iglesia, incluyendo uno de los más famosos, Sublime Gracia. Ahora, ¿se imagina que yo vaya y anime a mis hijos a que se recluten en la marina y vivan para el alcohol, la perversión, para que un día ellos puedan experimentar la gracia de Dios y pasen a escribir himnos? He dado unos ejemplos medio simples, ¿no? Vayamos a algo más cercano a la realidad. Este tipo de lógica es la que dice, el fin justifica los medios. Está bien hacer el mal siempre y cuando al final salga bien. Este argumento se usa en la actualidad para promover los juegos de azar y los casinos. ¿Cuántos políticos y educadores han vendido sus almas en el altar de esta falsa ética diciendo, los juegos de azar van a traer dinero a nuestra localidad y así podremos construir escuelas y darle una mejor educación a nuestros hijos? ¿Quién va a discutir contra una mejor educación? La humanidad quiere hacer pruebas y usar células madres de embriones. Quiere cultivar y vender los cuerpos de bebés abortados y usarlos con fines médicos. El argumento que dan es el de considerar los beneficios médicos que esto puede traer. Esto hace posible que otros puedan vivir. ¿Quién va a discutir que matar está mal si el hacerlo permite que otro pueda vivir? ¿Se da cuenta cuál es el concepto allí? ¿Y por qué hay tanto apuro en clonar seres humanos? ¿Será porque los seres humanos no quieren morir? El tener disponible órganos genéticamente idénticos, ojos, corazón, pulmones, riñones e hígados, significaría que la vida podría prolongarse. Mi amigo, aun si eso es posible, nunca está bien hacer el mal, inclusive si algo bueno sale como resultado. Hace unos años leí acerca de un hombre en Europa que estaba muriendo de un mal renal. Los médicos hicieron una inseminación artificial a su hija de 16 años. A los 7 meses de su embarazo, sacaron el bebé por medio de una cesárea, le quitaron los riñones y se lo trasplantaron al padre, dejando que el infante muriera. ¿Se da cuenta que este es el argumento que Pablo ni siquiera se toma el tiempo de responder? Él simplemente dice en el versículo 8, cuya condenación es justa. Pero sigamos avanzando con nuestro estudio. Hay observaciones en cuanto a la naturaleza del hombre. Permítame darle algunas observaciones sacadas de este pasaje.
Yo creo que nos enseña varias cosas en cuanto a la naturaleza del hombre, y no es nada lindo, se lo puedo asegurar. Primero, tome nota, por favor, como siempre le digo, siempre insisto con esto, tome nota. Primero, la mente del hombre justifica de forma creativa su pecado en vez de admitir su culpa. Hace poco le preguntaron a una cantante de rock en cuanto a su vestimenta, y si no pensaba que esto podía afectar a las jóvenes que la idolatraban. Ella respondió diciendo: mi mamá me enseñó que Dios me dio este cuerpo y que no tengo por qué avergonzarme de él. Esa respuesta fue astuta, pero maliciosa. En realidad, fue muy malvada, ya que ella adjuntó el nombre de Dios a su sensualidad. Entonces, la mente del hombre justifica de forma creativa su pecado en vez de admitir la culpa. Otra observación. El corazón del hombre desarrolla más razones para pecar en vez de razones por las cuales no hacerlo. ¿Escuchó? Esta otra observación es que este pasaje nos muestra que el hombre, el corazón del hombre, desarrolla más razones para pecar en vez de razones por las cuales no hacerlo. Dicho de otra manera, el hombre no solo inventa excusas ingeniosas para pecar, sino que también desarrolla razones para pecar aún más. Lea el periódico. Fíjese cuán lejos llega la humanidad tratando de justificar el pecado, en vez de arrepentirse por él. ¿Otra observación más? Le repito las dos primeras. Por favor, tome nota. La mente del hombre justifica de forma creativa su pecado en vez de admitir su culpa. Nos referimos a los hombres y a las mujeres. Entonces, la mente del hombre justifica de forma creativa su pecado en vez de admitir la culpa. Segundo, el corazón del hombre desarrolla más razones para pecar en vez de razones por las cuales no hacerlo. Tercero, el veredicto del hombre encontraría a Dios culpable de pecado en vez de reconocer su propio corazón culpable. Si vamos a culpar a alguien por nuestro pecado, vamos a encontrar culpable a Dios, seguramente. Le vamos a echar la culpa a Él. ¿Alguna vez escuchó a alguien decir: ¿Dios me hizo así? Una vez escuché a una actriz decir en una entrevista: es muy cruel de parte de Dios el crear algo tan hermoso como la intimidad sexual entre dos individuos que se aman, y después crear enfermedades que la acompañen. ¡Qué tremendo! Esa es la lógica del mundo. No van a admitir que son pecadores y que lo que están haciendo es pecaminoso. Entonces, cuando admiten que pueden ser pecadores, encuentran a quien culpar por las consecuencias de su pecado, incluyendo a Dios. Pero vamos a ir a una aplicación. Algunas aplicaciones para creyentes. 3 advertencias. ¿Qué puede sacar un creyente de este pasaje? ¿Hay algo para los que creemos en Cristo en estos versículos? Sí. Permítame darle 3 advertencias. Primero, tenga cuidado con no utilizar la gracia de Dios para justificar su falta de convicción y santidad. Por favor, tenga esto bien en cuenta. No utilizar la gracia de Dios para justificar su falta de convicción y santidad. El simple hecho que usted es cristiano no significa que haya perdido el apetito por pecar y luego encuentre excusas para hacerlo. ¿Cuántas veces escucho a un creyente, o tal vez usted mismo lo hizo, y dijo: Dios me hizo así, ¿qué le voy a hacer? Tengo que pecar. En el libro de Judas, el escritor dice que los creyentes estaban envueltos en lo que los teólogos llaman antinomianismo, la creencia de que el pecado revela la gloria de Dios. Así que peque todo lo que quiera y Dios será glorificado. Fíjese, Judas, versículo 4, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios
el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Libertinaje es lo contrario al legalismo. El legalismo, por un lado, tiene una larga lista de prohibiciones y cosas que se pueden hacer. Esto sí, esto no. El libertinaje, por otro lado, tiró la lista a la basura. Los que lo practican se jactan de que no tienen listas con preferencias de convicciones. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo en Romanos capítulo 3, versículo 8, se está dirigiendo a una audiencia libertina. No tienen nada para ofrecerle al mundo porque son iguales al mundo. Y cuando más se parece uno al mundo, mi amigo, menos le va a impactar para Cristo. Muchos creyentes no cometen pecados groseros, pero aún así viven una vida que no los distingue en lo absoluto. Y si alguien les pregunta o los exhorta, van a responder, vivimos bajo la gracia. ¿Cuántos creyentes van a mirar películas impías y visitar sitios de internet corrompidos? ¿Cuántos creyentes se van a fumar y beber con la multitud? ¿Pensó eso? ¿Cuántas mujeres se visten con poca modestia para así atrapar la atención cuando van a la escuela o a la iglesia o al trabajo? ¿Cuántos creyentes pronuncian malas palabras y chistes de mal gusto como el resto? ¿Cuántos van a gastar su vida o su dinero en la próxima posesión? ¿Y cuántos de ustedes, al ser confrontados con lo que estoy diciendo, van a pensar en sus corazones, este hombre es un legalista? A mí no me dice qué debo hacer y qué no debo hacer. Yo vivo bajo la gracia. Puede que usted sea impío y esa sea su excusa favorita para una vida impía. ¿Sabe qué? No utilice la gracia de Dios para justificar su falta de santidad y convicción. Pero, en segundo lugar, y estoy aquí a través de la palabra de Dios mencionándole a usted tres advertencias. La primera, tenga cuidado con utilizar la gracia de Dios para justificar su falta de convicción y santidad. La segunda advertencia, tenga cuidado con usar la paciencia de Dios como excusa para su desobediencia. ¿Tomó nota? Se lo repito. En segundo lugar, tenga cuidado con usar la paciencia de Dios como excusa para su desobediencia. Mi amigo, ¿está viviendo usted para Cristo? ¿Hay algo que usted debería estar haciendo o diciendo y que sabe que Dios quiere que haga? Usted sabe que Dios quiere que lo haga, lo diga, lo cambie, que tome la iniciativa. Usted dirá, pero yo estoy tan agradecido que Dios es paciente conmigo. Él lo es, sí, pero no use su paciencia como excusa para desobedecerle. Tercer y última advertencia. Tenga cuidado con usar el perdón de Dios como razón para pasar por alto el pecado. En último lugar, tenga mucho cuidado con usar el perdón de Dios como razón para pasar por alto el pecado. Mi amigo, ¿cada cuánto se siente tentado a pecar? Tal vez un pecado por aquí, un pensamiento que se le cruzó por la mente y luego dice, bueno, total, sé que Dios me va a perdonar. Al hacer eso, está pecando en el nombre de Dios. Y el ponerle el nombre de Dios a su pecado, su rebelión, su testarudez, su inmodestia, su falta de integridad y convicción, es ensuciar el nombre sagrado de Dios y desacreditar a su iglesia. No arrastre el nombre de Dios. No use el perdón de Dios como razón para pasar por alto el pecado. Tengamos mucho cuidado. A veces tratamos muy livianamente con el pecado. Total, Dios nos va a perdonar. Eso es lo que pensamos inmediatamente. El otro día estaba hablando con una pareja. Ambos habían conocido a Cristo hacía unos meses. Ella estaba expresando cuán sensible llegó a ser, incluso ante pecados pequeños. El otro día sonó el teléfono y ella estaba por meterse en la ducha. Su marido le dijo,
querida, el teléfono. Ella pensó, ¿y ahora qué hago? No puedo decirle a mi marido que les diga que estoy en la ducha, porque no es así. ¿Me meto y le digo que estoy en la ducha o voy a contestar? ¿Entendió ahí el dilema en el cual estaba? Yo alabo a Dios por ese dilema que ella tuvo. Es una evidencia de que está creciendo en Cristo. Ella es sensible a todo lo que no refleje la santidad, pureza, honestidad y justicia de Dios. Pedro escribió en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Se dio cuenta que Pedro no dice, ustedes son un pueblo especial, así que pueden hacer lo que se les antoje. No. Él escribió, son un pueblo especial, ahora reflejen las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Comparta, viva, practique, está diciendo allí la palabra de Dios. El creador de ese universo tan complejo que sirve para sincronizar el reloj más increíble, desea que nosotros sincronicemos nuestras vidas a sus santos propósitos celestiales. Por favor, no peque en el nombre de Dios, sino sirva, viva, honre el nombre de Cristo. Ese es nuestro llamado. Eso es lo que tenemos que hacer. Y me gustaría terminar este tiempo orando a Dios, agradeciéndole a Él por su palabra, por la claridad de su palabra, pero también por cada uno de sus hijos, para que podamos vivir una vida agradable en santidad, obedeciéndole a Él. Padre, te alabamos, te damos muchas gracias por tu palabra tan clara, tan concreta, que nos exhorta, que nos anima para vivir una vida agradable a ti por sobre todas las cosas. Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir en santidad, bajo tus principios, bajo tu palabra, obedeciéndote siempre. Te alabamos y te damos gracias porque el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos va a ayudar. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.